Saludos presente, mi nombre es Jenir Merizalde y a continuación voy a hablar una breve descripción y características demográficas y biológicas de la ciudad de Portobelo, una ciudad amazónica que se encuentra en Brasil, específicamente en el estado de Rondônia. Como indiqué, esta se encuentra dentro de lo que se denomina la región amazónica, junto al río Madeira, uno de los principales afluentes del río Amazonas. Esta se encuentra en la zona, se encuentra en la parte norte de Brasil y es la tercera ciudad más grande después de Belém y Manaus. Eh, Portobelo como tal se encuentra dentro del estado de Rondônia, en la parte norte, limitando con el estado de Amazonas. Este se encuentra a la orilla del río Madeira y se caracteriza principalmente por sus actividades agrícolas y de aprovechamiento del suelo. Un poco de su historia es que en sus inicios, al igual que otros asentamientos amazónicos, se trataba de aquellas culturas que tenían esta agricultura de subsistencia. No había más que esto, pero eventualmente hubo todos los procesos extractivos en la Amazonía y sobre todo lo que hubo en la Amazonía boliviana, todo el aprovechamiento del látex. Había toda esta producción y por ello se buscó una forma de extraerlo por vía fluvial. Sin embargo, vieron las limitaciones en la zona alta por los rápidos en el río Madeira, por lo cual se requería una vía férrea que conectara este último tramo y se estableció este puerto, el que llamarían Portobelo, cuya traducción al español es Puerto Viejo, en donde se establecería el punto medio entre la unión del puerto fluvial y la estación de tren, a partir de la cual se iría hacia la zona interior en la Amazonía, desde el Madeira hasta la zona de Moré. Como tal, completaría y complementaría esta zona de transporte, y a partir de ello habrían llegado distintos colonos y a través de varios flujos migratorios llegaría bastante gente, eh, tanto trabajando como parte de las actividades del tren, como para el aprovechamiento y la apertura de oportunidades que se daba en la zona. Actualmente, todo lo que es el municipio, el distrito como tal de Portobelo, tiene una población aproximada de 473.160 habitantes, según la estimación que se hizo en el 2021 del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística. Hay que distinguir aquí lo que es el distrito, que es la parte urbana y las zonas aledañas, y la municipalidad, que es toda la región, toda el área política que corresponde a Portobelo. Las proyecciones de la población de esta apuntan que al menos para 2034 estarían llegando a unos 600,000, y que actualmente de todo la municipalidad tienen es aproximadamente 531,000 habitantes. Con respecto a lo que ya son las presiones que viene ejerciendo este cambio demográfico y la explosión que existía en esta área, como tal, hubo un estudio que se hizo en el 97 de Pedlowski y otros, en donde más o menos analizan a través de imágenes satelitales cómo van cambiando los usos de suelo con respecto al tiempo y cómo aumentan las áreas deforestadas, en lo cual encontrarían que los principales precursores de esta degradación serían los pequeños granjeros, debido a que serían muchos de ellos los que irían degradando de a poco el ecosistema, aumentando esta deforestación. Sobre todo por el cómo se aprovecha el suelo, siendo un ciclo en el que se deforesta, se aprovecha para algún cultivo temporal o permanente, y una vez que el suelo ya no tiene el mismo rendimiento, se lo destina para pastoreo.
y pastoreo para la actividad ganadera. En otras zonas se han dado para la actividad de la minería y asimismo la industria maderera, que es una industria igual que consiste en explotación y no en una forma que se renueve el recurso. A través del Global Forest Watch del 2022, se estimó que entre el 2001 y el 2020, un intervalo de 20 años, en Portobelo todo el municipio se habrían perdido casi 1.000.000 de hectáreas de cobertura arbórea, que corresponde a una disminución del 31% de esta cobertura, lo cual representaría al menos una emisión de 692 millones de toneladas de CO2. Con respecto ya al centro urbano de Portobelo, tenemos unas imágenes satelitales que van mostrando el cambio en que al menos en el 84 era un área bastante consolidada, tenía ciertas expansiones, pero se centraba en el casco urbano era bastante limitado, un ancho de aproximadamente 4 kilómetros. Eventualmente habría este crecimiento 10 años después, en donde ya se empiezan a extender las periferias, aquellos barrios periurbanos que eventualmente seguirían creciendo hasta consolidarse. Ya en 2015 tenemos todo un área lo que antes eran las periferias ya consolidadas y se siguen extendiendo y hasta el 2020 sigue su extensión y hay un área aproximada de 85 kilómetros cuadrados. Asimismo, se nota este cambio entre el 2005 y el 2015 en la parte en la parte del río, el cambio en el cauce del río, debido a que se implementó una central hidroeléctrica, la central San Antonio, la cual crea una represa en esa sección del río Madeira. Otro punto relevante en cuanto a lo que es la degradación en Portobelo son los incendios, que al igual que en la Amazonía existe esta amenaza. Al menos las amenazas de incendio en los últimos 10 años, entre 2012 y 2022, sobre todo hay estos picos en las temporadas secas en donde aumentan las alertas de incendio que generalmente son causadas por los mismos agricultores que buscan una manera rápida de extender estos límites agrícolas, por lo cual recurren a los incendios. Con respecto a la degradación del ecosistema, este es un fenómeno que se está dando en toda la Amazonía, en todo el estado de Rondônia existe ese problema de la degradación y claro, aquí está Portobelo y ese es un fenómeno que se extiende en partes como por ejemplo, o se va extendiendo ya a zonas más al norte, como es el estado de Amazonas. Con respecto a la protección de esta vida silvestre, al menos los sitios que están próximos a Rondônia, a Portobelo, tenemos ciertas áreas como son, con respecto a las áreas protegidas, tenemos ciertas zonas de protección de vida silvestre, como la que se ve en el mapa, que es el Parque Nacional Mapinguari. El problema de estas áreas es que muchos de sus límites son variables o suelen ir cambiando a lo largo del tiempo y suelen depender de distintas presiones, lo cual no los hace sitios confiables como tal, debido a que sus administraciones no son de lo más apropiadas. Asimismo, más al norte existen distintos bosques protectores, los cuales buscan igualmente cuidar este patrimonio forestal y diverso que tienen en la zona de la Amazonía. Este corresponde a la Floresta Nacional de Jacunda. Entre los artículos que se encontró consta de crianza de aves del Lemos del 2021, en la cual habla de la crianza de aves silvestres, una práctica común y aprobada en Brasil, en la cual a través de censos se encontraron la crianza de al menos 4.475 individuos entre 51 especies.
De estas 5 especies correspondían a especies en peligro o en peligro crítico según su estado de conservación, y sobre todo porque muchas de estas son capturadas de su hábitat para ser reproducidas y criadas, lo cual representa una amenaza para su diversidad. En estos registros, la que más se encontró correspondía a la especie de Sporophylla angolensis. Esta era un ave de la familia Trupidae. Y de igual manera, esta familia habría sido la que más, de la que más individuos y especies se habrían o se estarían criando. En cuanto a la mastofauna que se encuentra en la periferia de ciudad, específicamente en las áreas protegidas, se hizo un estudio a través de censos en los cuales se consultó con la gente cuáles eran las especies que más se habían visto o las que habían encontrado, entre los cuales las más abundantes habían sido los primates, los del género Leontocebus, probablemente porque estos son los más vistosos y fáciles de reconocer, así como las zarigüeyas o también llamadas raposas. Hay unos cuantos conteos de avistamientos del denominado perro lobo, así como de la nutria gigante del Amazonas o la nutria de río, y hay un único registro de haber observado el jaguar en esos entornos. Si bien no es el resultado encontrado no es un conteo exacto, da una idea referencial de lo que se encuentra o que se puede encontrar en las periferias de Portobelo. Entonces, si bien se encontró estos registros de diversidad, no se encontró más allá una relación o estudios que que indican esta relación entre la diversidad biológica y el crecimiento demográfico que ha tenido Portobelo. Por lo cual, de no existir o de existir, sería información que se debería exponer o hacer un análisis más exhaustivo de lo que está pasando y el cómo se ven afectadas las comunidades en estos centros urbanos que están dentro de la Amazonía. Entonces, esto sería mi presentación, lo que pude encontrar y parte de mis referencias. Gracias.